vamos a empezar revisitando lo último que habéis visto con Mari Carmen, ¿no? Que es todo el esquema de lo que es un informe de investigación. La verdad que yo me he quedado, cuando ha preguntado Dylan sobre el título, yo creo que lo que quería decir Mari Carmen es que el título lo cierras al final. Está claro que yo te voy a preguntar el título, un libro de 500 páginas es un título, una película de 3 horas es un título es un resumen. Pero fíjate que a veces no puede ser acertado desde el primer... Tú antes de acometer la investigación tienes una idea, pero no tienes el resumen. El resumen te lo va a dar lo que hayas conseguido. Y no siempre por el camino consigues lo que tú querías o te encuentras cosas nuevas. Entonces siempre tú vas a tener la idea primera, pero lo vas a cerrar al final. Que es un poco parte de lo que vais a ver conmigo, que en este caso es cómo investigar en psicología y vivir para publicar. Entonces, hemos visto el informe de investigación, va a reflejar, partimos, ¿no?, en esta charla que yo os di a vosotros, de que ya tenemos la investigación hecha, ya hemos acabado nuestra investigación. ¿Por qué la hemos hecho? ¿Por el gusto de investigar? Sí, investigamos por el gusto de investigar, pero es que o sea, la ciencia es predecir para poder controlar y hay que publicar. Y como investigador, las publicaciones son las que van a avalar que tú haces, ¿no? Y que no sea una entelequia. Entonces, como os decía, vamos a dar 2 bloques. Uno es el trabajo de investigación, que vamos a revisitar lo que hemos estado viendo con Mari Carmen, pero vamos a jugar y vamos a jugar al despiece. Al despiece de personas que está muy de moda últimamente, no. Al despiece de los apartados del informe de investigación. No me quiero anticipar más. Y luego, pues un par de estrategias para ver cómo y dónde vamos a poder meter esta investigación, en qué revista. Lo hemos visto con Mari Carmen, todos los trabajos de investigación tienen ese esquema. Empezamos por la introducción, el método, ¿no?, con los sujetos, aparatos, procedimiento, análisis estadístico, los resultados, la discusión y las referencias. Ahora bien, tenemos que empezar en ese orden cronológico. El orden cronológico es el orden en el que van a seguir nuestros potenciales lectores el trabajo. Pero tal vez sería un craso error empezar por la introducción, porque como mínimo, corremos el riesgo de quedar bloqueados. Es que seguramente que nosotros, antes de hacer la investigación y durante la investigación, hemos estado leyendo un cuerpo de literatura ingente que sustenta todas nuestras ideas, que sustenta nuestra hipótesis. ¿Cómo vamos plasmando eso? Todo es importante. Hay que decantar. Hay que ir decantando y quedarnos con lo principal, con las ideas que mejor expliquen. Por eso yo os pongo aquí que empezar el trabajo de investigación intentando tener cerrada una introducción puede dar lugar a que nos quedemos atascados. Está claro que vamos a tener un cuaderno como este, o más gordo, ¿de acuerdo?, en el que vamos a ir teniendo todos los papers que leemos, todas nuestras anotaciones, toda nuestra pizarra mental. Está muy bien tener las cosas anotadas porque nos ayuda a vaciar la memoria RAM y estar más disponibles y más activos. Bien, tenemos todas, ya las utilizaremos. Todo lo que se nos viene a la cabeza es importante. Y yo creo que en este momento una estructura no es que no sea necesaria, es que hasta que no tengamos claro el método, que es qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho, de toda esa información que nos parece relevante, no vamos a saber qué vamos a poder escoger. Lo mismo con la discusión. Claro, ¿en qué orden discuto los resultados de mi trabajo? Lo primero será el método y los resultados para saber qué tengo, porque en función de lo que tengo y lo que me ha salido podré discutir. Y como vamos a ver durante los siguientes minutos, lo que introduzca va a depender de lo que he conseguido. Y voy a tener que introducir aquello sobre lo que voy a discutir después. El cuerpo de literatura que tengo yo es ingente. Entonces, para no quedarnos atascados y para salir, bueno, no victoriosos, pero al menos con vida de la elaboración de un informe de investigación en el que no se está plasmando nuestra vida y sueños, no, es que hacer un experimento es una cosa muy laboriosa en todos los ámbitos. Yo reivindico el mío, que es el trabajo, yo empecé
en psicología básica con animales, siempre con ratas de laboratorio. Después me he movido un poquito a la neurociencia y siempre en lo preclínico. Entonces, tu trabajo de investigación consiste igual en estar 5 meses preparando dosis de droga, pinchando a los animales, bueno, esas dosis de droga subiendo, bajando un pH, recopilando los datos, programando las cajas de condicionamiento, que todo funcione bien, hacer todo como la sevillana, en el mismo sitio, a la misma hora, y mientras tanto tú vas leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Entonces, ¿qué es lo tangible? Lo que tú tienes es tu método. Y lo primero que tienes que tener, que es lo que te va a ayudar a tener todo claro, es el método. Entonces, este esquema que tenemos de cómo va un informe de investigación, lo que vamos a hacer es reestructurar el orden de los apartados para intentar hacerlo más eficientes y para intentar... lo veía porque de hace un par de años lo primero que hago con mis estudiantes de TFG, por ejemplo, vosotros ya estáis por encima porque estáis en un máster, con los estudiantes de TFG una primera reunión en la que comentamos esto mismo. Bueno, lo primero que un trabajo de fin de grado, que es una asignatura de 6 créditos, el mundo ya lo salvamos mañana, pero se exige un producto profesional de 12 páginas. Claro, vosotros ahora estáis en un máster. A vosotros en el máster sí que se os va a exigir un trabajo profesional no de 12 páginas, de muchas más. Y si se puede publicar, mucho mejor. Para vosotros sobre todo. Entonces, aquí tenemos el orden de presentación y el orden en el que vamos a trabajar nuestro informe de investigación. El primero ya lo sabíamos. Claro, sí, pues bueno, me falta el título y el título, abstract, keywords, ¿no? Pero nuestro lector cualquiera va a empezar por la introducción. La introducción, como nos decía Mari Carmen, es donde se va a dar se va a dar cuenta del estado del arte, de la cuestión que estamos investigando y vamos a intentar enganchar nuestra hipótesis de investigación o justificarla, y por eso viene justo al final de la introducción. El método, los resultados, discusiones y referencias. Pero es que, claro, el método, como yo os decía, es lo que tenemos al alcance de la mano. Yo, fíjate, recuerdo cuando, antes de hacer el máster, que ya empecé a colaborar en el laboratorio, y la persona que me ayudó a mí me decía: Javier, el método es como una becrén. Tiene que ir todo muy condensado. En realidad, un artículo lo que tiene que permitir es que cualquier persona que quiera replicar tu investigación tenga toda la información disponible para poder hacerlo, que va a ser la mejor garantía de que yo, lo que estoy diciendo, no me lo invento. Entonces, método, sujetos, aparatos, procedimiento y análisis estadístico, lo primero. Luego los resultados, claro, sí, el método, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que es tan fácil como lo primero, lo que voy a hacer, porque me va a servir de guía para ir haciéndolo. Lo hago, tengo los resultados, analizo, digo, pues fíjate, pues planteé muy bien la hipótesis, porque los resultados que he obtenido es lo que esperaba. Y hay veces que no. Hay veces que encuentras algo incluso mejor de lo que esperabas. Que eso ya durante las asignaturas que tenéis con nosotros, hay en análisis de datos y modelos estadísticos que tenéis, que hacéis con Sonia y conmigo, ahí hacemos mucho hincapié en el análisis exploratorio, que es como ponerte una venda a los ojos o quitarte la venda de los ojos muchas veces, porque estamos esperando que unos datos nos den algo y eso nos impide ver lo que los datos tienen realmente detrás. Menearlos, marearlos, no sea que lo que yo estoy buscando me esté impidiendo ver una realidad o una variabilidad secundaria, algún fenómeno más que lo estoy tomando como varianza error y puede ser que sea algo que me convendría dar cuenta de. Bien. Entonces, el método, como os decía, lo primero que hay que dejar escrito son tus primeras voluntades, las instrucciones que cualquiera puede seguir para replicar tu investigación. Es el núcleo, es el corazón de tu trabajo de experimentación. Los apartados que tiene el método, sujetos, ¿quién participó? Estudiantes a los que se les pasó serían los aparatos. Se utilizaron 32 ratas de la cepa espontáneamente hipertensa y 32 ratas controles normotensos. Aparatos. ¿Qué se utilizó? Pues cuando estamos trabajando con personas y son cuestionarios, describimos el cuestionario. Si el cuestionario es muy largo, lo meteremos en un anexo después. Si el cuestionario tomamos una parte, que es la importante, lo podemos poner en esa parte del método para que se vea bien y sea todo claro.
nuestro informe de investigación al final es un viaje que nuestro lector sigue y depende de nuestra pericia para que el viaje sea exitoso y no se nos aburran a la mitad o sirva a alguien para algo, que es que en realidad la ciencia, hombre, también hay que tener un punto un poquito hedónico de hacer bien las cosas porque hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, que sirva para algo y el mejor modo es que vaya bien vestido, tu trabajo de investigación se entienda, sea sencillo, sea claro y el mundo ya lo salvamos otro día. Procedimiento, qué se hizo y cómo se hizo. Y como veíamos con Mari Carmen antes de meternos en los resultados, cómo se analizaron. Pues digamos que en mi procedimiento yo he hecho un descuento por demora que lo puedo hacer con personas o lo puedo hacer con animales, porque es la misma prueba. Es un procedimiento en el que yo te doy a elegir entre una recompensa de pequeña magnitud inmediata o una recompensa demorada de mayor magnitud. Eso se hace igual con, entonces, pues, tantos ensayos, cada sesión tenía 60 ensayos, distribuidos en 6 bloques, de los cuales los 4 primeros ensayos eran forzados y los 6 últimos eran ensayos de libre elección. Y ahí se registraron el porcentaje o la proporción de ensayos elegidos de la mayor magnitud demorada. Bien, tú eso lo vas poniendo durante el método. Y aquí en análisis estadístico te restringes a todas las variables dependientes que has ido midiendo, cómo se analizaron. Se utilizó un análisis de varianza de medidas repetidas de la proporción de ensayos demorados de mayor magnitud. Ya está. Se utilizaron los contrastes por Hopf cuando fueron necesarios, se utilizó un alfa de 0,05, 0,01, se utilizó la suite SPSS o R o Jamovi o la que Dios te dé a entender. Hay veces que las cosas más sencillas funcionan bien. Yo de los experimentos más complicados que tengo, que es, bueno, los análisis dentro de los experimentos, en este caso el experimento era sencillo, pero trabajábamos con un modelo conductual preclínico animal de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces había episodios compulsivos y metíamos un modelo matemático que es biexponencial para intentar decidir la probabilidad de cuando yo estoy dentro de una ráfaga de conducta compulsiva, mi próxima respuesta va a estar dentro o se va a desenganchar. Pues eso lo hice con Excel y con Solver de Excel, que es lo más humilde. Luego ya pues lo metes por la puerta grande con un buen programa para graficar, ¿de acuerdo? Entonces, lo fancy a veces, esto me gusta mucho, la charla que os da Mari Carmen, cómo os habla ella antes, porque si es que en realidad es tu hipótesis de investigación la que te va a dictar qué herramienta vas a tener que utilizar, herramienta de análisis, qué estadística. Claro, porque tu hipótesis de investigación, tu hipótesis que gravita alrededor del problema de investigación en el que tú estás centrado, te va a decir si la variable es cuantitativa, cualitativa, y eso a tu vez te va a llevar al análisis adecuado. Cada problema de investigación requiere y te pide de un análisis adecuado. Y uno más sencillo no es menos que otro. Uno más sencillo es el que uy, me quedo yo en blanco, el que es el adecuado para tu problema de investigación. Vale, tenemos el método. Tenemos el método, si puede ser, hacemos el experimento ya con nuestro método. Con todo, nosotros seguimos rellenando nuestro cuaderno de toda la información que nos interesa porque luego nos va a servir para escribir la introducción. Vamos haciendo nuestros globos, estos como las películas de detectives o a veces de asesinos sistemáticos. Tenemos la habitación con todas las fotos, todos los hilos aquí, esto conecta, ¡ay, eureka! Bien, eso es una parte muy bonita. Pero después del método vienen los resultados, porque solamente lo que hayamos podido alcanzar es lo que nos va a dictar, pues, de todo ese cuerpo de literatura que tenemos que vamos a poder introducir y que se va a poder discutir. Claro, pues yo podría discutirse de la vida y la muerte, pero es que no, mira, tú has obtenido, estos son tus resultados. Los podré poner en común, como nos decía Mari Carmen en su conferencia. Claro, yo en la discusión pongo en común mis resultados con otros resultados que introduje también antes. Eso es. Entonces, los resultados, hay dos formas de redactarlos. La clásica, yo empecé con la clásica, ahora estoy intentando moverme un poco a la contemporánea. Estas dos categorías es un poco, es como yo lo veo, no sé si las vais a encontrar en algún manual, te las encuentras en el camino cuando intentas publicar. Entonces, la forma clásica de publicar, que es la que pues, en psicología experimental se utilizaba, los resultados describes evitando cualquier valoración. Pero claro, era una cosa, yo recuerdo
a ver, aparte del trabajo de fin de máster que hice cuando fui estudiante de este máster, estaba haciendo doctorado en básica y era un DEA lo que hacías, un DEA. Yo recuerdo esas caras de ese tribunal. Claro, yo saqué muy buena nota, sí, pero es que eran pues, 7, 8, 9 páginas. A ver, y esto fue de las cosas que y venía en castellano. El análisis de varianza reveló un efecto de interacción entre grupo y demora por... Era todo, te dormías. Claro, cuando tú, el primer acercamiento que haces a un artículo, tú vas el título, vas al abstract, vas a los resultados, a la hipótesis, como hemos visto, al final a las figuras, pero los resultados es una cosa que puede ser muy tediosa, pero es necesario que sea así, porque como os decía, es que son las instrucciones de tu experimento y tiene que ir todo expedito, ¿no? Entonces, esa forma clásica de redactar los resultados se fiaba en que tú luego, cuando llegues a la discusión, ya discutirás. Aquí solo es lo que tienen que ver por si tienen... Luego, cuando tú te vas moviendo un poco más a donde está el dinero, para poder seguir investigando y seguir publicando, que en mi caso ha sido la neurociencia, no es que los resultados sean más light, pero debajo de cada bloque de resultados escribes un par de líneas en las que no valoras, pero si haces un pequeño resumen de lo que vas a partir luego en la discusión ya para valorar. No valoras, pero sí resumes. En lugar de que te quede algo tan de carnicería como... y por tanto, las diferencias estadísticas entre los tres grupos fueron definidas de esta forma, ¿no? Y tú acabas con el grupo de ratas, que era espontáneamente hipertensa, en su conjunto tuvo más sesiones en las que la impulsividad se mostró. Y luego ya más adelante, pero va recogiendo, no está mal, ¿eh? A mí me costó, era todo, no, tiene que ser todo muy puro, pero la forma contemporánea, la verdad que aligera un poco y no le quita rigor. Y de donde veníamos, tenemos nuestro corazón, tenemos nuestro método, tenemos nuestros resultados y ahora ya es cuando nos planteamos recopilar todo lo que teníamos para dejar plasmada la introducción y la discusión. ¿Por qué lo hemos dejado para más adelante y para lo último? Porque lo que vamos a discutir son nuestros resultados. ¿Y qué relación tiene esto con la introducción? Es que nosotros nos tendremos que restringir a introducir aquello que vamos a poder discutir. Cuando hablabais con Mari Carmen sobre la validez de constructo, ¿no? La validez de constructo, tal y como os decía ella, está basada en que si yo estoy haciendo un test, por ejemplo, que mida depresión, todas las dimensiones que tiene la depresión tienen que venir recogidas. Todo el constructo con sus dimensiones tiene que venir recogido. Claro, nosotros cuando hacemos un experimento, digamos también sobre depresión, pero es que puede ser sobre depresión mayor únicamente, o endógena, o exógena, y aunque tengamos literatura de la endógena, de la exógena, de la mayor, de la menor, nos vamos a tener que restringir a dejar bien claro en la introducción, bien claro. Fíjate que esto entronca un poco con una originalidad que se nos exige. Y al final, en un artículo científico que resume tu trabajo, la originalidad no es contar ideas tuyas sobre la vida y la muerte. La originalidad al final va a ser frases muy cortas con una referencia. Va a ser una reflexión tuya sobre resultados anteriores que vas enlazando para poder justificar lo adecuado de tú manipulando una independiente para obtener cambios en una dependiente. Eso es un artículo original. Un artículo original es el que más citas tiene. Otra cosa sería un ensayo. Un ensayo, pues ahí no hace falta que metas referencias si no quieres, a no ser que sea en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar, Cervantes me parece que era, ¿no? Pum, lo pones, ¿no? Fíjate que esto te lo encuentras mucho en TFG y en TFM ya menos, porque ya estáis más curtidos. Que, claro, a mí me interesa un problema de investigación y pongo a revisar literatura y es que a priori no encuentro un mejor modo que como se describe en los artículos que estoy leyendo. Yo fíjate que recuerdo un trabajo de... Luego esto es una cuestión de maduración. Ya os decía yo que es como de cantar. Eh, Cantar no cantar a viva voz, ¿no? Sino de ir como un alambique, como que van cayendo gotas. Entonces el trabajo que me presenta vuestro compañero, pues sí, oye, es que estaba perfecto. Bueno, era un trabajo de fin de grado, pero era como 50 páginas, pero era todo legal,
todo legal porque tú lo metías en un programa antiplagio y te lo daba como legal. Claro, venía todo perfectamente entrecomillado. Entonces, en un primer acercamiento, porque esto, el cuerpo de literatura que sustenta tu investigación no solamente tienes que leerlo, tienes que procesarlo, masticarlo y digerirlo. Nos quedamos ahí. Sin más procesos, dejamos el aparato digestivo en digerirlo. Entonces, claro, pues sí, era adecuado todo lo que había. Eran párrafos enteros de varias líneas, entrecomillados, intentando buscar un orden. Cuando tú ya te sientas y te pones a trabajar con eso, pues venga, vamos a las fuentes, que todo el párrafo no, igual es solamente esta frase. Ah, venga, pues esta frase con el autor y esta otra con el autor. Ah, es que viéndola ahora sí, igual está más arriba. Eres tú intentando mostrar a tus potenciales lectores lo adecuado de tu investigación y sobre todo que no te lo has inventado. Entonces, cada una de tus afirmaciones va sustentada en una referencia. Y si vas a un artículo y has visto que alguien refiere a otra cosa, no, tú te vas a la fuente original. Que eso, fíjate, eso también en TFG, en TFM ya no te lo encuentras nunca, pero en TFG a veces te encuentras una referencia que lleva a otra referencia que no aparece en la lista y dices, ay, madre mía. Entonces tú te tienes que ir a la referencia original. La estructura de la introducción, vas de lo general a lo particular. Es que, como os decía Mari Carmen, al final de la introducción es donde está tu hipótesis, que es lo más particular. Entonces tú vas, a ver, yo te invito a mi mundo de investigación, es este, que es lo más general, vas explicando pues la variable sexo, vas explicando la variable adicción a la nicotina, vas explicando la variable diabetes, diabetes y adicción a la nicotina, vas cerrando, 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 vas justificando, porque al final viene tu hipótesis y si lo has hecho bien, todo lo que has introducido ayuda a que lo que estás exponiendo, que vas a investigar, tenga algún sentido. Desarrollando siempre apoyados en bibliografía, párrafo por idea, no más de 3 páginas de introducción. Decíamos al principio respecto al título, si un libro se puede resumir en un título, si una película de 3 horas se puede resumir en un título, nosotros podemos meter en 3 páginas la introducción. No, es que todo me parece importante. Sí, pues vamos a resumir, resumir, resumir y resumir. Y si hay que dejar algo fuera, se deja. Luego no te preocupes, que vas a tener una discusión, ahí igual te puedes explayar un poco más. Por eso, ¿qué viene bien? Aunque la introducción y la discusión sea lo último con lo que nos ponemos, nosotros a esas alturas que hemos estado ya haciendo el experimento, ya hemos analizado los resultados, tenemos un cuaderno, una carpeta gordísima llena de nuestras... tenemos nuestra introducción en mente pero sin plasmar y es el momento de hacer las piezas. Y nada sobra, porque hay veces que dices, ay, pues yo esto creo que podía, ahora no lo veo, no, pero es que igual lo puedes meter en la... O sea, no borres. Hay que tener todo, todo y luego la paciencia y la pericia, ¿no? Y a veces la tranquilidad que te tienes que las introducciones es como que venga la musa, el proceso creativo, ¿no? De esto ya en psicología por lo menos aprendemos que cómo era el proceso creativo. Lleva una gestación que puede durar de minutos a meses, a años, hasta que te viene la iluminación. Entonces, evitar esto es que la imagen prototípica de querido diario, hoy tampoco, ay, no, y la papelera llena de papeles, no, 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 todo lo que se escribe, vale, lo guardas, que no, lo guardas, que puede ser que más adelante te sirva para algo. Entonces, según vais escribiendo, puedes ver que te queda muy corto, muy larga. Ay, pues aquí tengo que condensar un poco más. Y es que al final condensar no es quitar cosas, tienes que ser capaz de todo lo que querías decir que esté dicho en menos palabras. Y se puede. Y se puede. Y vamos a trabajar algunos ejemplos sobre esto que en la introducción no valoramos nada, porque valoramos en la discusión. Entonces, la introducción más o menos neutra hasta que llega nuestra hipótesis. Si lo hemos hecho bien, como os decía, hemos podido introducir a cualquier persona que se acerque a nuestra investigación a lo adecuado que es lo que vamos a manipular, método que es como lo hemos hecho, nuestros resultados, y luego ya en la discusión ponemos en común nuestros resultados con lo que se esperaba y de dónde veníamos y a dónde vamos. Vale, esta diapositiva, fíjate, no la encontraba, pero es lo que os he estado diciendo, que un hilo conductor es lo que tenemos, que no es plagio, que esté preñada de referencias, es lo adecuado.
porque no nos podemos inventar nada, es ciencia, es que tenemos que... Y eso, no, perdona, esto mira, tienes autores del 85, 86, 87, 89, que no me lo he inventado, que lo hicieron ellos. Bien. Unimos bien todas las piezas y entonces pues, le vamos dando calidades a la introducción. Con esa hipótesis que ponemos justo al final. Y la discusión, lo que se estaba diciendo lo mismo, es ir metiendo todo lo que nos sobra de la introducción. Eso sí, la discusión siempre empieza con un primer párrafo que es como si fuese un abstract. ¿Por qué? Porque date que igual nuestra investigación, igual tenemos un artículo que son 15 páginas. Entonces, como te dé por leerlo del tirón, bueno, mínimo tendrás que parar a merendar en algún momento, pero después de lo duros que pueden ser unos resultados, sabes que pues son gráficas, análisis, y que mínimo que cuando yo paso la discusión haga como después de los anuncios, dice, y estábamos viendo en anteriores episodios, entonces cuando llegas a la discusión vuelves a centrar la investigación en qué consistía. Un párrafo que es similar al abstract, que es un breve resumen. En esta investigación no pongas en esta investigación se investigó, en esta investigación se estudiaron, se manipularon, perdón, estas variables, corto, para que diga, sí, esto es todo lo que estábamos viendo, en esto consistía. Y al final de todo, pues concluyes es un párrafo de conclusiones, a veces más explícito, a veces menos explícito. Depende de la publicación, ves algunas donde pone discusión, conclusiones, pero si no tú mismo, al final de la discusión, hay un párrafo en el que concluyes. Las limitaciones suelen venir también ahí. Yo no soy muy amigo de tirarse piedras. Y eso lo veo, fíjate, y lo veo en trabajos de fin de máster, que veo una cosa muy honesta como las limitaciones de este trabajo. Y dice, por favor, 3 páginas de limitaciones. Tenemos más limitaciones que discusión. Entonces ahí también cuidar un poco, siempre acabar, hombre, si se puede acabar con una sonrisa. Fíjate que en un artículo científico no es género novelístico en absoluto, pero sí que ahí sí se puede atenuar. Yo pondría igual las limitaciones y luego las conclusiones. Intentaría dejar las cosas como un poco en alto, ¿no? En lugar de dejar las limitaciones para el final, que parece que estás pidiendo disculpas por algo que te lleva, da más vida de la que quita, pero que te ha llevado muchísimo esfuerzo y muchos pelos de la cabeza que se te han caído. Las referencias, por supuesto, tienen que ir en el formato que se nos pida, en APA, en Vancouver, pero a la hora de estar escribiendo el artículo, ¿no? Cuando tenemos esa carpeta llena de cosas que hemos estado leyendo, fíjate con lo que cuesta que te venga la musa y tú estás escribiendo. Dice, y sé que todo tiene que ir justificado. Y me acuerdo que yo esta idea, porque tú también creas ahí, tu labor es conectar ideas de otras personas que justifican lo que haces y ir un punto más allá. Entonces eso es un proceso que también tiene su musa, eso es arte también. Y no vas a estar igual si te pones aquí tengo que referirme a este autor, pues te corta la inspiración. Entonces cuando estás escribiendo, mira, aquí he puesto, en lugar de parar para buscar, tú sabes que lo tienes. Lo peor que te puede pasar es que estuvieras confundido, pero nada, pues ya puedes borrar. Pero antes de parar, ¿sabes? Pues tú, según justifica o una justificación se puede encontrar y tú abres paréntesis, dejas tus X y tú luego ya buscas el artículo tuyo con el autor ¿de acuerdo? Puedes trabajar muy bien, Alexis, o sea, diestra y os enseña muy bien con gestores de referencias, pero puede ser un paso posterior. Porque con gestores de referencias, con Mendeley yo he trabajado, tú una vez que ya tienes todos, vas introduciéndolo mucho más rápido. También, fíjate, para primeros acercamientos o algo así un poco menos serio, o que estés en un Starbucks tomándote algo y no tengas conexión a tu perfil de las bases de datos, Google Scholar está creciendo mucho, ¿eh? Google Scholar, sabiendo meterle las palabras que le tienes que meter, va bastante bien para ayudar a centrarte, o sea que se puede utilizar también sin problema. Luego, ya cuando estamos en el informe de investigación, cuando lo vestimos de largo, lo vestimos de lujo ya, lo ponemos de boda, pues por supuesto nos vamos a las bases de datos. Errores comunes que podemos cometer, que esto es divertido. Mira, yo he sacado estos extractos, son de un trabajo que hicimos en este máster con una compañera vuestra. Esto fue... ¿Qué hicimos? Fíjate, nos pilló este trabajo de fin de máster, lo defendimos con muy buena nota, nuestra compañera muy brillante, muy brillante.
Y fue después de los confinamientos que tuvimos. Lo que pasa es que como el COVID era tan impredecible, luego se nos quedó un poco descabalado, porque era una criatura, los cambios en nuestra conducta durante el COVID, era una criatura que nació, creció, fue adolescente casi antes que niña, entonces iba todo muy rápido, ¿no? Y nosotros en este trabajo nos restringimos a los primeros confinamientos. Claro, cuando ya lo defendió, que era ya junio, los primeros confinamientos eran ya una cosa lejana, ¿no? Pero bueno, estaba todo hecho con mucho rigor y entonces eh, claro, como de repente, estando confinados en casa, nuestros aparatos electrónicos, si ya corríamos el riesgo de que fueran una fuente de conductas adictivas, pues es que resulta que ahora era lo único que teníamos para poder comunicarnos. Eso, salir a aplaudir y cantar Resistiré en la ventana. Eran las pocas cosas y muertos de miedos todos como estábamos. Entonces, recuerdo su trabajo, tenía 75 páginas de introducción, la primera versión. Claro, pero es que porque es que estaban hasta los párrafos del boletín oficial del Estado con los decretos de confinamiento, estaba todo. Eso lo teníamos que reducir. Al final lo redujimos, perdón, a 4 páginas, a 4, de 75 a 4, consiguiendo conservar todo lo importante que veía ahí, porque no era baladí que hubiera 75 páginas. La autora quería que todo estuviera reflejado. Teníamos que buscar el modo de que todo estuviese reflejado, pero que, bueno, que fuese una cantidad conmensurable para que un ser humano no muriera de inanición si decide leerlo todo seguido. Entonces vamos a probar con párrafos, ¿no?, de cómo eran antes de corregirlos y en qué los íbamos transformando después. Condensación era un poco. A ver, voy a coger aire porque esto es largo de... Eso es como bucear. Bueno, hay una coma, ¿eh? Los teléfonos inteligentes, mejor conocidos como smartphone, adquirieron un papel protagonista como instrumentos para afrontar esta situación sobrevenida, habiendo sido utilizados tanto para mantener el contacto con las personas que conforman el entorno más próximo como dispositivo de ocio y entretenimiento durante el periodo de tiempo que las medidas de confinamiento estuvieron vigentes. Porque he cogido, hay un poco de aire en las comas. Cognitivamente, fíjate que para ciencia, el idioma por convención para escribir ciencia es el inglés. Es una decisión en la que se llegó y ahí a eso nos tenemos que atener. De hecho, hay un sesgo de diseminación que consiste en que los autores, los resultados buenos que tienen, los publican en inglés y lo que es más casero, no les ha salido tan bien, lo publican en su lengua materna. Algo muy bueno que tiene el inglés y nos ayuda a ir al grano es que sujeto, verbo, predicado. Hombre, el inglés británico es muy bonito, tienen como nosotros, justaponen, subordinan, en cierto modo, es más adornado, pero en ciencia, sujeto, verbo, predicado. Porque tenemos literatura inglesa del siglo XIX que hace como nosotros, subordina, justapone, pero tenemos literatura americana que con esa estructura llega a ser muy brillante. Y por lo menos es que sabemos que somos directos. Vamos a ver aquí revisando lo que pudimos hacer. Bueno, hemos quitado, eran 1, 2, 3, 4 líneas, lo hemos dejado en 3, a ver si hemos sabido condensar la información. Los teléfonos inteligentes o smartphones, ya protagonistas para el contacto entre personas y como dispositivos de ocio y de entretenimiento, ¿vale? Recogemos todo lo que queríamos decir, que ya eran protagonistas como ocio y como... Se convirtieron en parte en el único modo disponible para poder mantener interacciones sociales durante esta situación sobrevenida. Todo lo importante que queríamos decir lo hemos conservado, que la situación era sobrevenida, el hincapié en las interacciones sociales, que es lo que nosotros estábamos estudiando. Vamos a ver otro ejemplo. Este me va a costar más leer lo que es más largo. Venga, otra vez, es como bucear. Con todo ello, se hace necesario describir y analizar cuál ha sido el patrón de uso de los dispositivos móviles, examinando principalmente la frecuencia de utilización de los mismos y el grado de dependencia de los usuarios, así como el efecto que determinadas variables sociodemográficas como el sexo y la edad y otras variables que hasta la fecha no estudiadas como la temporalidad, los motivos de uso y las funciones de los smartphones podrían haber tenido a la hora de aumentar o disminuir dicha frecuencia de uso y nivel de dependencia. ¿Os recordáis cuando en los anuncios de la televisión de un medicamento al final te leían el prospecto? Lo hacía mejor que yo lo he hecho ahora, pero era lo mismo. Entonces, esto
o hay que partirlo, o hay que seccionar, o hay que reducir de algún modo. A ver cuántas nos hemos quitado aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que eran. Lo hemos dejado en 4. Vamos a ver si contiene toda la información relevante que queríamos decir nosotros. Este trabajo se centró en describir cuál ha sido el patrón de uso de los dispositivos móviles en base a determinadas variables como el sexo, la edad, la temporalidad, fíjate, ya nos hemos quitado, los motivos de uso y las funciones de los smartphones. A su vez analizó un punto, por lo menos un punto, aunque sea punto y seguido. A su vez analizó si las variaciones en la frecuencia de uso de dispositivos guardaban relación con los niveles de dependencia reportados por los usuarios. Un punto no para que yo me ahogue ahora que estoy haciendo aquí también un poco histriónico, ¿no? Un punto para que cognitivamente el lector pueda tener una idea, punto y seguido, y otra idea. Bien. Esto es respecto al informe, respecto a cómo publicarlo, ahí ya va a depender de varios factores. Bueno, muchas veces es la prisa que tengas. Si necesitas la publicación ya, por algún motivo, porque vas a opositar, porque te quieres presentar una plaza, pues tus opciones son menos, pero hay una variable que es fundamental, que es la calidad de tus resultados. La calidad de tus resultados es lo que mejor te va a decir cómo vas a poder colocar ese trabajo de investigación. Si los resultados son buenos, te lo van a disputar. Conocer efectos como el que os he dicho yo antes, como el sesgo de diseminación. Claro que si los resultados son buenos, los puedes publicar más fácilmente en inglés, ¿no? Y así podemos planificar con la difusión de nuestro trabajo. Buscamos, comparamos y elegimos una revista. Esto sí que depende del tiempo que tengamos. Yo recuerdo, fíjate, trabajo bastante con la vicedecana de investigación de esta facultad, que es Nuria del Olmo. Ella tiene muchísimo publicado. Hicimos un trabajo con ratones, estaba muy bien, estaba muy bien. Nos costaba. Yo creo que porque era un trabajo como demasiado largo y las revistas quieren cosas más cortas, pero queríamos meterlo en un Q1, en un cuartil 1. Pues tardamos año y medio, pero lo metimos en un cuartil 1. Y lo que, claro, que hay gente que tiene el potencial para hacer estas cosas, porque mandábamos el artículo y de repente nos lo rechazaban y le mandábamos una carta al editor para que recapacitase, pues fíjate. Vamos, más moral que el Alcoyano. Pues al final lo metimos porque íbamos sin prisa. Sin embargo, en otros momentos, datos que eran como muy buenos, que igual te podías haber esperado. ¿Qué tiene de bueno? Hay veces que lo envías a una revista, te hacen la revisión y no te lo aceptas, pero te envían la revisión. Y la revisión te ayuda a enriquecer. Son más ojos que están. Esto empieza porque antes de hacer, o mientras, cuando estás haciendo el informe de investigación, tú empiezas a pasear tu investigación por los congresos. Y la interacción que tienes en un póster o en una comunicación oral, como estamos haciendo ahora, de tu investigación, el feedback que te da la gente es lo que te va a ayudar a dar la calidad final, ¿no? Con tu director o directora, o tú solo como vayas a tu trabajo. Lo vas ya, se va curtiendo, va pasando por ojos, va pasando por manos y se va curtiendo. En la revista sucede esto. En las revistas, claro, cuando se lo quedan, nunca se lo quedan y ya. Bueno, a mí hay solamente uno. Solamente me ha pasado una vez un artículo que le metimos tanta cabeza, tanta cabeza, tanta cabeza, y fijándonos en artículos similares, en las revisiones que nos habían hecho, que es el único en mi vida en el que los editores, que no, que tienen 15 días por si quieren cambiar algo, en Behavioral Brain Research, además en una revista Q2, bien, de animales, muy seria, sin pagar en este caso. En los demás, recuerdo mi idea, por suerte, que lo pude traducir al inglés, pues que me decían, todo lo que hay en el trabajo sensible de publicación, pero es imposible publicar un trabajo tan largo. Entonces, pum, ahí es donde aprendí todo lo que os estoy diciendo yo. No es porque se me haya ocurrido, es porque lo he sufrido antes. Entonces, igual os puede venir bien que lo haya pasado yo para que no suceda a vosotros. Entonces, la calidad de tus resultados es lo que manda. Unos buenos resultados los vas a poder publicar más fácilmente. Luego hay un factor un poco azar y persistencia tuya. Y no venirte abajo de una revista, entonces, ¿que te quieres venir arriba? Pues vamos a ver en este área que es en la que yo quiero publicar, vamos a ver los Q1, a ver cuál es la primera. Pues bueno, yo sé, igual para Nature no está, ¿no? Pero tú vas buscando un poco, fíjate, pero si muchas de las referencias las he sacado yo de esta revista, encaja porque cada revista tiene un scope, unos términos o unas áreas preferentes y ahí vas tirando, que te la tiran de una a la siguiente, que te la tiran de una a la siguiente, que te la tiran de una a la siguiente, así hasta que encaje, con persistencia.
que es lo que os ponía aquí. Que a priori ir a por todas. Sin embargo, que si te come el tiempo o lo necesitas, pues utilizas otra estrategia y vas a asegurar. Porque te haga falta, porque vas a defender la tesis, necesitas la publicación leída. No hay una regla fija. Por eso, la calidad de tus resultados prima, pero luego tus necesidades son las que van a marcar el camino. Y desarrollar una buena intuición te puede ayudar. Y esto era. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a detener, compartir, así yo os veo en Webes. Vale, veo solo a Dylan, no sé si hay más gente, no quiero yo meter la pata, por si sois más. Pero vamos, que si tenéis algo, yo hablo mucho, yo os dejo todo muy claro. No, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario o alguna inquietud en la que yo os pueda ser de ayuda, me decís. Sí. Sí, 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 lo sé. Vale, nuestra compañera vuestra compañera nos está preguntando, claro, planteas un problema que sí que en parte es real, que tú a la vez tienes, el método no siempre lo planeas, a no ser que sea una investigación muy innovadora en la que tú vas a ser puntero y a hacer algo nuevo, tu método es algo que ya se ha hecho anteriormente. Por ejemplo, si tú pasas un cuestionario y no se ha pasado nunca, ese trabajo tuyo de investigación va a consistir simplemente en validar el cuestionario. Y una vez que esté validado, lo vas a poder utilizar, ¿no? Entonces, una vez que lo utilizas, tu método ya existe. Entonces, con el método, a no ser que valides algo nuevo, siempre vas sobre seguro, siempre lo vas a tener antes que la literatura, porque tú te vas a basar en otras cosas que se han hecho. Cuando miras una variable que a priori la estabas descartando, vale, es que cuando haces eso, date cuenta, cuando tú nos estamos encontrando en la situación en la que, y tal vez tú has empezado haciendo otra cosa y te has dado cuenta de algo. Entonces tú ya ahí tenías un método. Y entonces ahí lo que haces es modificas el método o extraes uno nuevo. Y así sí lo vas escribiendo. Ahí sí que escribirías un nuevo método, ¿de acuerdo? Que luego lo podrías integrar o no. Eh, Cuando me has hecho esta pregunta, vamos a intentar centrarlo un poco más en el área en el que estabas tú pensando, pues si te podemos ayudar un poco más. Conductas adictivas, sí, sí. Vale, muy interesante. Sí, 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 sí. Por ejemplo, al estudiar, resumo para que oigan también en casa, al estudiar, por ejemplo, me has dicho TDAH, ¿no? O espectro autista también y quieres hacer una nueva técnica, pero cuando quieres hacer una nueva técnica es porque hay un cambio en una existente. Entonces tú siempre vas a partir, aunque incluso cuando plantees un método nuevo, en tu introducción vas a tener que listar lo que había y eso te va a ayudar a estructurar tu método a la vez. Está claro que si tú al final vas a hacer una intervención, digamos, con chavales con trastorno de hiperactividad, tú cuando vayas es como, yo he venido con una presentación PowerPoint, que es un hilo que yo tenía. Tú vas a un debate, vas con un guión. El método es tu guión. Entonces tú cuando vas a aplicar, pues les metes a todos en un salón de actos que van por turnos, primero los chicos, primero las chicas, todo eso lo tienes escrito antes. No escribes el método después, porque son tus instrucciones las que vas a seguir. Y a la vez todo eso, claro, está justificado en tu interés por ese problema de investigación, que es lo que se va a plasmar en la introducción. Es como cuando hablábamos antes con Dylan, que cierres el título al final no significa que no lo tuvieses desde el principio. Tú tu introducción la tienes más o menos clara.
Lo que pasa es que no la vas a poder cerrar con las calidades hasta que no tengas ya todos los resultados. Porque vas a ver que me gustaría introducir, pero si es que esto no lo he podido tratar al final. O medí 3 variables y sobre una no he obtenido nada. Entonces sí, puedo hacer una referencia, pero no me voy a explayar porque no puedo discutir mucho. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? ¿Qué curso estáis vosotros ahora? ¿Estáis en, bueno, cursos, en el máster? ¿Cómo lo lleváis? ¿Del 50% para arriba o del 50% para abajo? Ajá. ¿Tú, Dylan? 50% justo. Al 50%, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, os tenemos análisis de datos, sí es obligatoria, claro, me parece, ¿no? Y modelos, sí, dotaros bien, fíjate, yo así como consejo, ahora hoy en día soy profesor del máster, pero fui estudiante, ahí está Andrés López de la Llave, que fue mi profesor, uno de mis profesores. Em, ¿por qué hice yo, fíjate, el máster en metodología? Estaba haciendo a la vez mi tesis en psicología básica, con un programa de doctorado, pero pues sí me había dado cuenta de que algo tan importante como saber analizar tus resultados te puede dar una libertad absoluta. Y no saber analizarlos a la vez te puede llevar a que plantees una investigación mal, malgastes tu tiempo y malgastes el tiempo de otras personas y recursos. Y tus recursos que no son. Entonces, ¿por qué recomiendo yo siempre este máster a todo el mundo? Porque te dota de una autonomía formidable para desde un principio poder plantear la investigación con los menos errores, que luego algo te puede salir mal, que arriba nos podemos venir todos, pero te evita problemas y luego lo único malo que vais a tener, que claro, que como lo que yo os digo es una costumbre que cunde, que la gente, el análisis estadístico es algo que mínimo os oriforme o les da urticaria, el resto de vuestra vida académica va a ser todo el mundo pidiendo que les analicéis los datos. Y ahí es donde tenéis que decir, pero, pues que tienes errores en el diseño, pero es que todo este esfuerzo para qué te ha servido. Y mucho ánimo con el máster. No sé si tenemos a Alba, Noelia también, si queréis algo, cualquier cosa en lo que se os pueda ayudar y me llegue con el dinero que llevo en el bolsillo. Tengo que comprar un décimo de lotería todavía. ¿No has comprado la lotería? Sí, no, eso que comprar, que luego toca. Que te tengo que sostener yo la botella de champán. Muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos entonces. Muchas gracias, Muy Javier. bien.